decíamos, el tema que tiene en vilo a la política santafesina hoy por hoy es lo que está pasando con estas denuncias del ex fiscal Gustavo Ponce Assad, que en casi 4 horas de declaraciones en el Centro de Justicia Penal, el viernes pasado, puso en el tapete algunos nombres. En primer lugar, el de Armando Traferri, que es senador por el departamento San Lorenzo, un departamento muy importante. Quizás para el rosarino promedio no es importante el departamento San Lorenzo, pero lo que implica en términos económicos y en términos de ingresos de divisas para el país, sí lo es, porque el 82% de lo que exportamos sale por los puertos de la zona. Y el otro nombre que nombró, valga la redundancia, es Carlos Carranza, el ex ministro de Gobierno de Carlos Alberto Reutemann. Para hablar sobre esto, sobre lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, puede haber novedades en las próximas horas, y de hecho ha sido citado una audiencia imputativa a Armando Traferri para el día viernes, a la que puede no asistir, si quiere. ¿Por qué? Porque como tiene fueros, está de alguna manera supeditado a su propio designio, es voluntaria la cosa, así que puede o no ir. Para hablar sobre esto y sobre lo que pasa en la política provincial, vamos a hablar con alguien que viene de alguna manera denunciando lo que pasa con los senadores y con lo que pasa con ese, ¿cómo podemos decir?, ese ámbito tan particular que es el de los senadores, que son como los varones del conurbano, aquí en la zona, en la provincia de Santa Fe, lo más parecido a eso. Vamos a hablar con Eugenio Manaponte. Eugenio Manaponte es abogado y dirigente radical. ¿Cómo estás, Eugenio? Buenos días. Hola, Antonio. ¿Cómo andás? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Ahí estamos saliendo en forma multimedial para aquellos que nos sintonizan por otras variables. Vos venías diciendo, y perdón el término, pero como loco malo, para utilizar un término del argot popular, desde hace bastante tiempo, lo que pasaba en la provincia de Santa Fe con la política y con el Senado. Ahora, bueno, finalmente el Senado, los senadores y Armando Traferri está en boca de todos. Esto ya ha tomado repercusión nacional. Como loco solo, no como loco malo. Loco solo era, loco solo. No me salía, no me acordaba de la frase. Sí, no solo lo Traferri es importante, sino importante también el juicio que se está dando en el Tribunal Oral Federal 3 con Actis Caporali y con Drueta. Acordate que Drueta era la mano derecha absoluta de Puyaro, su hombre de confianza, su hombre que lo acompañó en la carrera política, fueron ascendiendo juntos. Drueta fue ascendiendo a la policía de la mano de Puyaro, y hoy está preso y está sindicado como el jefe de una banda narcocriminal. Lo que yo decía en mis tweets, que tuvieron alguna repercusión, es que al inicio de los gobiernos socialistas, el gobierno socialista le entrega al narcotráfico, a la policía, la liberación del territorio, la orden de cobrar los recursos para el financiamiento de la política, cobrar recursos ilegales del juego, de la prostitución y del narcotráfico. La policía tenía el rol de garantizar ese funcionamiento, de no meterse, digamos. Hoy, estas declaraciones de Actis Caporale y estas vinculaciones de Drueta ya demuestran que la policía ha dado un paso más, ha dado un paso adelante, y hoy es el organizador del negocio del narcotráfico en la provincia. Esto es gravísimo. Y la cabeza de todo esto es la mano derecha absoluta del ex ministro Puyaro, que hoy es diputado provincial. Y lo más grave de todo es que Puyaro, a su vez, es la mano derecha en materia de seguridad absoluta del gobernador de la provincia, del ex gobernador de la provincia, Miguel Lipschitz, que hoy controla la Cámara de Diputados. Entonces, cuando vos hablás de la Cámara de Senadores, que son varones del conurbano, y totalmente de acuerdo, y nosotros eso lo venimos diciendo y denunciando hace mucho, presentando pedidos de informes que no nos contestan. Hay que tener en cuenta también lo que pasa en la Cámara de Diputados, que está controlada por Miguel Lipschitz. Miguel Lipschitz es la cabeza de este armado que denuncia el ministro Saín,
y creo que entre todas las cosas que dice Zain, que algunas son condenables porque la verdad se equivocan en un montón de tonos y de métodos, el resto, todo lo que dice Zain es verdad, hay que decirlo. Hay una especie de mafia enquistada en las instituciones y enquistada en los partidos políticos, en todos los partidos políticos. Ahora, principalmente en el Frente Progresista, pero también e incluso en algún sector de Cambiemos, no nos olvidemos de eso. Ahora, por lo que vos decís y por lo que logro entender, habría como una lógica, si uno quiere, una lógica corporativa preparada para el latrocinio, digamos, ¿no? Para este tipo de acciones ilegales. O sea, no es un partido político solo, sino es algo que compete a todas las fuerzas políticas. No, exacto, y se viene desarrollando durante ya mucho tiempo, no es algo que se armó de un año para el otro. Yo esto lo pongo, digamos, en el inicio, en el 2007, cuando asume bien la gobernación, con ansias de ser presidente. Un partido chico como el Partido Socialista necesitaba recursos. Entonces, ¿qué hacen? Le entregan a la policía el manejo, como decía antes, de la caja negra, de cobrar, digamos, la coima a los negocios ilegales, y a partir de ahí, bueno, la corrupción avanza. La corrupción, si no se controla, siempre avanza y se termina descontrolando y explotando. Y yo creo que eso es lo que está pasando hoy. Yo no creo que haya un manipulite porque las instituciones se han puesto como objetivo con manejar este problema y solucionarlo. Lejos de eso. Lo que sí creo es que puede haber un manipulite por el propio peso y la propia gravedad de todas estas cuestiones, que empiezan a explotar por todos lados. A ver, un senador que es denunciado, un fiscal que meten preso, el presidente de la Cámara de Diputados que tiene que explicar un montón de cuestiones de su anterior gobernación y no las puede explicar. A ver, todas estas cosas antes pasaban, pero no tenían mayor trascendencia institucional. Hoy hay un conflicto de poder inmenso dentro de la provincia de Santa Fe. Hay 2 o 3 poderes en Santa Fe, vos que sos abogado, ¿no? Porque por allí parece que hubieran 2, no 3. Bueno, el Poder Judicial ha quedado realmente muy, muy apretado durante los gobiernos socialistas. Y lo han hecho a través de un avance, para los que somos abogados, un avance totalmente fuera de contexto del Poder Judicial y del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Vos acordate que en cierto momento, cuando algún fiscal, vamos a ver, el fiscal Narvaja, que tuvo la valentía de investigar algunas cuestiones y investigar a algunos senadores, esto se traduce, digamos, en una causa donde el fiscal Narvaja tenía pruebas importantes para avanzar. Desde la legislatura le responden con una ley que permitía a los legisladores levantar la mano, votar y echar a un fiscal. Esto, repito, para los que son abogados, esto les resulta más fácil de entender, pero para la gente tiene que entender que en una república hay 3 poderes. Esos 3 poderes se compensan, se van controlando mutuamente. Si hay un avance de un poder sobre otro, eso es una cuestión antirrepublicana e inconstitucional. Entonces, si el Poder Legislativo tiene la facultad de votar y echar a un fiscal, eso es en contra del sistema, y así lo declaró la Corte Suprema. Esa ley se cayó, pero fíjate las intenciones y por dónde va el Poder Legislativo en la provincia de Santa Fe, porque no los investiguen. El radicalismo, o al menos algún sector del radicalismo, también se infiere de esto, que sería parte de esta lógica, digamos. A ver, un sector, a mí me gusta hablar de radicalismo, vos sabés que yo soy... No, por eso digo, para no generalizar, un sector, debe haber algún sector en esto, digamos. Si no nos explica cómo esto funciona tanto tiempo. Del radicalismo hablo del votante radical, de la gente que siente cariño por el partido. Si querés que hablemos de la gente que conduce al partido, bueno, hay un sector importante del partido que está vinculado a este armado que está detrás de Miguel Lichi, principalmente el ex ministro Puyaro. Yo creo que el radicalismo no pasa por ahí. Hoy el radicalismo a nivel nacional está afianzado en Cambiemos. Esperemos que en la provincia se vaya, bueno, ese proceso también se vaya dando. Creo que va a ser así. Tenemos nosotros un proyecto en ese sentido y bueno, las cosas cambian y deberían cambiar para mejor.
¿Qué grado de responsabilidad tiene Puyaro para vos en esto, que fue ministro de Seguridad, ¿no?, de la gestión Lifshitz? Bueno, a ver, el Puyaro tiene el papel que le tocaba, por ejemplo, a Tognoli en su momento durante la época de Wiener. Tognoli, el jefe de policía de Wiener, termina preso. ¿Por qué? Porque garantizaba al narcotráfico el despliegue del negocio en el territorio. ¿Está? Con el tiempo se fue perfeccionando este sistema y ya el manejo lo tenía el ministro de Seguridad, Puyaro, a través de el nexo con la policía, que era Drueta. Nosotros esto lo venimos diciendo hace mucho, lo denunciamos en la Justicia Federal en el año 2016. Bueno, esto obviamente durante la época del socialismo no tuvo mayor trascendencia, todo estuvo cajoneado. Hoy Drueta está preso, con una escucha que lo compromete y con un narcotraficante diciendo que Drueta era el jefe de él. Esto es lo interesante que quiero que todos entiendan, porque una cosa es que la policía reciba coima y garantice, digamos, el negocio, eso se llama corrupción, y otra cosa es que la policía esté organizando el negocio. ¿Me explico? Claro. ¿Debería ser citado Puyaro para vos por la justicia? A ver, Puyaro, hay una escucha, no sé si vos te acordás, pero hay una escucha hace un par de años donde Puyaro está hablando con un policía corrupto que termina preso y le está diciendo que va a arreglar el concurso para que él ascienda en la policía y bueno, y le está garantizando el concurso porque él iba a ser parte del jurado. Punto 1. Punto 2. Cuando sabe Puyaro que tienen estas grabaciones en la justicia, empieza a hacer todo lo posible para remover al fiscal, como es la conducta típica que están teniendo toda esta gente. Punto 3. Lo llama Miguel Lifshitz, y esto está grabado, ahí escucha. Le cuenta a Miguel Lifshitz sobre este tema, y Miguel Lifshitz le responde y le contesta, y después, extrañamente, la escucha se corta. Pero esto es lo que está pasando, o sea, no esconder esto y querer tapar el sol con la mano. ¿Cómo se soluciona finalmente esto, Eugenio, si es que existe solución? Bueno, la solución primero tiene que ir desde la gente tiene que meter este tema en agenda. Mientras la gente no ponga este tema en agenda, mientras la gente no quiera cambiar esto no va a cambiar, esto va a salir un par de semanas en el diario y después va a desaparecer, como desaparece todo. Ahora, ¿por qué la gente tiene que poner este tema en agenda? Más allá de la injusticia que significa de toda esta gente que se está enriqueciendo con recursos públicos, acá hay un problema de seguridad en la provincia y está relacionado 100% con esto. O sea, nosotros no podemos salir a la calle, no podemos disfrutar del espacio público, tenemos que vivir bajo barrotes encerrados en nuestras casas cuando los delincuentes están del otro lado, porque se ha dado un proceso de degradación en la provincia de Santa Fe y de inseguridad. Y ese proceso está 100% relacionado con el desmanejo de la policía, con el incremento de las bandas, sobre todo narcocriminales, pero también de juego y de prostitución, con la corrupción en la política, con el gasto desenfrenado en las campañas políticas y con recursos que salen, en el mejor de los casos, mirá lo que te digo, en el mejor de los casos salen del Estado, y en el peor de los casos son recursos que vienen del narcotráfico. Pero que la gente tenga presente que hoy el peligro que significa que hoy la policía esté organizando el negocio del narcotráfico, creo que es primordial. Cuando la gente tenga se dé cuenta de esto, lo entienda, lo mastique y lo ponga en agenda, ahí te creo que podamos tener una solución. Muchas gracias por el contacto, Eugenio, esta mañana. No, por favor, Antonio. Adiós.